Entrevista con Marcos Rosales, CEO de Air Trade World, con Fatlalá Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, donde nos cuenta cómo participa la Ciudad de México en la industria aeroespacial como fuente de talento y financiamiento para este importante sector. Comenzamos. Muy buenos días, estamos con licenciado Fatlalá Akabani Naide, ¿ok? Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muy buenos días, Fatlalá. Muy buenos días. Bien, bueno, estamos entonces acá para conversar de tres temas desde el punto de vista del sector aeronáutico neurálgicos. Evidentemente después de la quinta edición de FAMEX 2023, con todo y el éxito que esto representó propiamente para la gente del sector, pero resaltando mucho la participación que tuvo el gobierno de la Ciudad de México en ese evento, en representación del licenciado Akabani. Y acá estamos con él para platicar de tres temas interesantes. Y antes que nada, Falala, muchas gracias por la charla. Marcos. Bien. A ver, entonces acá, Falala, comentaba yo que hoy por hoy el sector aeronáutico es un sector muy pujante y que estamos teniendo una expectativa de crecimiento de 2 dígitos, muy probablemente similares o inclusive rebasando a los números pospandémicos. Y en ese sentido, lo que nosotros en AirTrade hemos detectado por parte tuya es ese apetito de continuar hablando de temas tecnológicos, si bien no completamente centrados al sector aeronáutico, pero con una visión, ¿no?, muy enfocada a continuarle dando ese impulso a la Ciudad de México para poder seguir siendo el centro neurálgico de negocios en México y por qué no ahora con el tema aeronáutico, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer tema que quisiera abordar es justamente ese. ¿Cómo ves inserta la Ciudad de México en esta estrategia de crecimiento tecnológico, educativo, de negocios y hasta desde el punto de vista normativo la Ciudad de México para con el sector? Así es. Bueno, muchas personas consideran que la Ciudad de México, por no tener una gran extensión de tierra para atraer plantas armadoras, ensambladoras, tanto de la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria automotriz, pues no participa en estos sectores, y es un error total considerar que la Ciudad de México, su industria, sus empresas, pues no participan en estos sectores tan importantes para nuestro país. Claro que sí participan, y además participan muy activamente y participan con un gran potencial. Sí. Participan en el sentido educativo, porque aquí se encuentran las mejores universidades, ¿sí? Y son las que proveen de personal especializado a las industrias, a la electromovilidad ahora, a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, ¿sí? De una mano de obra especializada, técnica, altamente calificada. Yeah. La UNAM, el Politécnico y otras universidades privadas. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que precisamente por estar aquí los centros educativos especializados, pues también se producen creaciones, inventos, aportaciones de carácter tecnológico que les sirven a estas industrias, y es desde la Ciudad de México donde se genera esta innovación tecnológica, que también incide directamente en el desarrollo, la creación y la competitividad tanto de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, la industria aeronáutica. Entonces, sí, por otro lado, pues están las creaciones y la innovación tecnológica. Por otro lado, bueno, pues también incidimos directamente en estos tres sectores, repito, la aeroespacial, la aeronáutica y la automotriz, inciden directamente porque aquí se encuentran los corporativos. O sea, no, Tesla podrá tener su planta en Monterrey, en San Luis Potosí, en Jalisco, pero su corporativa
está en la Ciudad de México. Correcto. Donde se firman los contratos es en la Ciudad de México. Donde se hacen las compras y ventas es en la Ciudad de México. Donde se firman los convenios de colaboración es en la Ciudad de México. Nada más se despacha en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tenemos toda la infraestructura corporativa, pero no solamente es porque está aquí la infraestructura corporativa, no, sino porque aquí tenemos los elementos para que la Ciudad de México aporte en materia financiera. Tenemos una robusta estructura financiera. La Ciudad de México es el puente natural entre el mercado de Centro y Sudamérica con el mercado norteamericano. Correcto. Somos el puente financiero. La Ciudad de México es la capital financiera de Latinoamérica y esta estructura financiera sólida es la que le permite también participar en estos tres sectores fundamentales de nuestra economía. Sí. Repito, la industria aeroespacial, la industria aeronáutica y la industria automotriz. Perfecto. Entonces, la industria aeroespacial se refiere al futuro de la industria en relación a cohetes, diseño, satélites, exacto, diseño de transporte que va a servir para un futuro. La industria aeronáutica, todo lo que son la industria de los aviones y el sector aeronáutico, y por supuesto la industria automotriz. Entonces aquí está esta presencia con estos tres sectores. Y un último elemento que tú bien señalabas es que desde aquí surgen muchas interacciones con las autoridades federales, con las autoridades estatales, con sus representaciones en la Ciudad de México, para atender las cuestiones de normatividad. La normatividad es fundamental, las nuevas aplicaciones en materia de normas oficiales, los nuevos requerimientos para cumplir con cuestiones laborales, ambientales, fiscales, etcétera, se desarrollan en la Ciudad de México, y es desde aquí donde también contribuimos a que estos tres sectores, estas tres industrias, pues con esta compilación en materia de normatividad sea muy competitiva, contribuyamos a que sea cada vez más competitiva. Sí. Entonces, esta es la gran aportación de la Ciudad de México, y nosotros ahí nos involucramos. Nosotros ahí somos quienes desarrollamos un papel de interlocución, de promover los encuentros de negocios, de fabricar espacios para que haya un diálogo entre los diferentes actores económicos y las autoridades, y estas industrias se fortalezcan, generen empleo y generen riqueza. Sin duda. Entonces, ese es el papel que estamos desarrollando desde la Secretaría de Desarrollo Económico, y es la instrucción de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Excelente, muy bien. Ahora bien, esto pues confluyen tres de los ejes rectores al final del día de la industria, porque no solamente son der trade, ¿no? El hecho de que no se tenga la manufactura acá, creo que lejos de ser un impedimento, es como que más una facilidad para poder estar más concentrados en los otros temas, ¿no? Así es. Y eso es precisamente lo que le corresponde a la Ciudad de México. Hay entidades como, en el caso de la industria automotriz, el Estado de México, San Luis Potosí, ahora Nuevo León, está también Puebla, donde está la sede de Volkswagen, de Audi, ¿no? San Luis BMW, en Hidalgo está DINA y otras industrias del sector automotriz y del transporte colectivo y de mercancía, y se va a desarrollar también en el estado de Hidalgo y frontera con el Estado de México, junto al aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, todos estos elementos van a detonar mucha industria, pero ninguna parte va a lograr hacer lo que hacemos desde la ciudad. Es correcto. Bueno, y ahora, o sea, Querétaro lo tenemos a 2 horas, ¿no? En Querétaro y está la meca de la industria aeroespacial en México, ¿no? Así es. Donde se hace toda la, digamos, la manufactura, o gran parte de la manufactura,
pero como bien lo apuntas, la Ciudad de México tiene una aportación Así es, está ligado. Ciudad de México, Querétaro, Baja California, la frontera norte. Eso. San Chihuahua. Diego, Silicon Valley. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Ahora, Fadlalá, el siguiente tema y en función de ser esta edición, la edición especial FAMEX 2023, la comisión que atendió la FAMEX 2023 en esta quinta edición, ¿con qué sabor se regresa? ¿Qué le informan al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México? Atendimos muchísimas empresas. Se acercaron al stand de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México muchísimas empresas. Les llamó mucho la atención lo que estábamos haciendo en Vallejo. Ok. La intención de la jefa de gobierno es recuperar Vallejo. Uh-huh. El primer objetivo, que se mantenga la industria que está ahí, que no emigre, que no se salga, sino que se mantenga. Y el segundo objetivo es que haya reinversión o que llegue inversión nueva. Y lo hemos logrado. Uh-huh. Llevamos más de 15,000 millones de pesos invertidos en Vallejo, tanto por industrias nuevas como por industrias que ya estaban ahí y que han decidido fortalecer su presencia en la zona industrial de Vallejo. Yeah. La jefa de gobierno ha invertido 1,200 millones de pesos, agua potable, drenaje, alcantarillado, desasolve, encarpetados, concreto hidráulico, iluminación, seguridad, para poder atraer nuevamente la inversión a la clásica, típica e icónica zona industrial de nuestro país, que soportó el desarrollo económico de México de los años 40 a los años 80. Claro. Bien. Eso es lo que significa históricamente la zona industrial de Vallejo. No podíamos dejarla morir, no podíamos abandonarla, y la jefa de gobierno cumplió su objetivo de rescatarla y ponerla al día nuevamente. Ahora, como una unidad, digamos, productiva, porque al final del día Vallejo es eso para la Ciudad de México, una unidad productiva. Dentro de ese corazón productivo, ¿cómo vislumbras el desarrollo tecnológico, Fadlalá? Bueno, alrededor de toda la industria en Vallejo hay industrias tecnológicas. Uh-huh. Está Tech Mahindra, que es de la India, está Siemens, está Honeywell. Eso. Siemens y Honeywell incrementaron sus inversiones ahí en Vallejo. Uh-huh. Está otras empresas de carácter tecnológico. Uh-huh. Logramos fortalecer el clúster de tecnologías de la información que ya estaba en Azcapotzalco, sí, que lo formó, por cierto, el hoy presidente López Obrador. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es precisamente fortalecer la aportación tecnológica desde la Ciudad de México a todos los sectores económicos del país. Ahí claro. Sí, a todos. A todos. Entonces, ¿dónde lo estábamos haciendo? En la zona industrial de Vallejo. No solamente con empresas extranjeras, sino también con empresas nacionales. Ok. Y de esta manera estamos contribuyendo a la aportación de tecnología mexicana, uh-huh, ¿sí?, a el desarrollo de estas industrias. Por ejemplo, la industria automotriz ya es fundamental la aportación, no solamente de mano de obra mexicana, no, sino también aportación tecnológica que se refleja en autopartes, en aspectos de ingeniería, de seguridad, claro, de ingeniería, fieltros. Te puedo hablar de alfombra, claro, para coches, claro, fieltros, lo, uh-huh, que es el techo, sí, ventanas, uh-huh, parabrisas, uh-huh, mecanismos para subir y bajar los vidrios, sí, clutch, resortes para frenos, acelerador, etcétera. Te puedo hablar también de plásticos, uh-huh, autopartes. Son empresas mexicanas. Claro. Y colocadas en Vallejo. Y muchas colocadas en Vallejo. Correcto. Iztapalapa. Iztapalapa, claro, porque entonces también hablemos del gran proyecto Iztapalapa, sí, que ¿no? Ahí no sé si están compitiendo o se están conjuntando, pero ¿no? Sí, se están conjuntando, pero en Iztapalapa hay muchos
industrias, muchas industrias que pertenecen a estos sectores y que fabrican algunos componentes importantes. Fadlalá, hace un rato comentabas, y no porque sea menos importante el tema automotriz, evidentemente, pero ahora que estamos hablando del sector aeroespacial, Hyundai, Honeywell y Siemens son... Tech Mahindra son jugadores importantes en el Tech sector Mahindra, aeroespacial. por ejemplo, en Vallejo invirtió millones de dólares y tiene muchos clientes, y es la competencia de Siemens y es la competencia de Honeywell. Entonces ellos son hindús y se están metiendo aquí con sus aportaciones tecnológicas. Ellos son hindús, pero traen capital inglés. Entonces no más faltaba que no. ¿Eh? No más faltaba que no fuera inglés. Sí, porque ellos tienen muchos vínculos, ¿no? Claro. Entonces, fue colonia inglesa, evidentemente, la India, y tienen muchos vínculos históricos. Claro. ¿No? Y bueno, ahorita lo que nosotros estamos haciendo en este marco de competencia entre estas empresas, bueno, pues que haya mano de obra mexicana y que haya sobre todo este mecanismo de dualidad entre la academia y la empresa. Es decir, que muchos estudiantes, mientras están estudiando, están haciendo prácticas en las empresas para que terminando su carrera se incorporen a trabajar en el sector automotriz, en el sector aeroespacial o en el sector aeronáutico. En el sector automotriz estamos construyendo la capacidad dual para que las industrias reciban mano de obra mientras están estudiando. Y así cuando terminen de estudiar son contratados de inmediato porque ya conocen las necesidades y demandas de cada empresa. Claro, muy bien. Ahora, y bueno, y terminando de contestar tu pregunta en relación a lo de Famex, lo de Vallejo, que ellos querían conocer el grado de intervención o de aportación en materia de componentes nacionales, las MIPYMES establecidas en Vallejo. Son pequeñas y medianas empresas del sector automotriz, si sirven o se complementan con sus necesidades para poder ser sus proveedores. Una empresa grande, cuando quiere invertir, busca tres cosas en un país: seguridad pública, el segundo elemento es estabilidad económica, que México la tiene, y un tercer elemento es la cadena de suministro. Claro, y más con toda la problemática que tuvimos generada por la pandemia, ¿no? Y la guerra en Ucrania. Y ahora la guerra en Ucrania, ¿no? Que se nos complica más. Fadlalá, para entrarle al final de esta conversación, y no porque sea menos interesante, esperaría que me des oportunidad de platicar nuevamente contigo. Creo que hay un montón de temas que se quedarían en la mesa. ¿Qué compromiso se trae la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México después de haber escuchado tantas demandas de información en FAMEX 2023? Bueno, el compromiso es una coordinación con el Gobierno de México, concretamente con la Secretaría de Economía. Nosotros no podemos avanzar sin esta coordinación. Nosotros no podemos ser un gobierno que se diga, nosotros podemos solos, somos autosuficientes. Cuando oímos a un gobernador decir, es que yo no necesito a la federación, pues es una torpeza política, además de que es un mal mensaje a la inversión. Entonces, nosotros trabajamos coordinadamente con el Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de Economía. Trabajamos para fortalecer al sector micro y pequeño, que es el gran aportador de empleo y creador del Producto Interno Bruto del país, de tal manera que pueda contribuir tanto al sector exportador como a las necesidades del mercado interno. Entonces, sí hacemos estos encuentros de negocios entre las MIPYMES y los sectores económicos más importantes, sobre todo estos que participan en la FAMEX. Fueron más de 5,000 personas a la FAMEX
Fue, bueno, una situación que se desbordó. Sí, afortunadamente. De la comida, pues no alcanzó, ¿verdad? Habíamos quienes estábamos ahí formados en la fila. Yo no fui, pero sí me platicaron. Entonces, realmente es una expectativa muy grande la que hay sobre México. Es correcto, así es. Y nosotros no podemos fallar. Maravilloso. Pues bueno, te agradezco mucho tus palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.